Hoy vamos a desglosar un estudio que generó y sigue generando muchísima controversia. Hablamos del trabajo de John R. Lott Jr. de 1998. Más armas, menos crimen. Bueno, vamos a ver de qué va todo esto. Primero, la pregunta que lo inició todo, una bastante polémica. Después, los hallazgos, que la verdad sorprendieron a muchos, y la teoría que hay detrás. También veremos a quiénes afecta más todo esto, cómo se aseguró el estudio de que sus ideas eran sólidas y, claro, la conclusión final. Ok, empecemos por el principio. El estudio entero se construye sobre una pregunta central, una que, bueno, es bastante debatida. A ver, esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa realmente con el crimen cuando se le permite legalmente a más gente portar armas ocultas? Para responder a esto, el autor se metió de lleno en un análisis estadístico masivo. Estamos hablando de miles de condados en Estados Unidos a lo largo de 16 años, una cantidad de datos impresionante. Pero ojo, antes de seguir, hay un detalle clave que tenemos que entender. El estudio se enfoca en un tipo de ley muy específico, la ley no discrecional. ¿Qué significa esto? Básicamente que si alguien cumple con los requisitos mínimos, edad, antecedentes limpios, etc., las autoridades tienen que darle el permiso. No es una decisión que puedan tomar a su antojo. Y ahora sí, vamos a lo que todos quieren saber, los resultados. Los primeros hallazgos del estudio mostraron un patrón en las tasas de criminalidad que, la verdad, nadie se esperaba. Miren estos números. El análisis, que consideró un montón de otros factores para no sacar conclusiones apresuradas, encontró algo súper interesante. Después de que entraron en vigor estas leyes, fíjense, el asesinato, la violación, la agresión, todos para abajo. Pero, miren del otro lado, el hurto y el robo de autos subieron. Es como si el crimen se dividiera en dos. Y aquí está la clave de todo. Se ve clarísimo, ¿no? Los crímenes violentos, esos que implican un cara a cara con la víctima, bajan. Pero los crímenes contra la propiedad, donde es más probable que la víctima no esté presente, aumentan. La pregunta es obvia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta división? Bueno, para explicar esta extraña división en los datos, el autor presenta una teoría. Y esta teoría es, digamos, el corazón de todo el libro. Se le llama el efecto de sustitución. La idea es simple, en realidad. El estudio plantea que los delincuentes son racionales, piensan en el riesgo. Si creen que hay más probabilidad de que su víctima esté armada, pues un asalto se vuelve mucho más peligroso. ¿Qué hacen entonces? Según la teoría, sustituyen ese crimen riesgoso por uno más seguro, como robar un auto vacío o una casa desocupada. Menos riesgo, misma recompensa. Ahora, la siguiente pregunta lógica es, ¿este efecto es igual para todos en todas partes? El estudio se mete a fondo en esto, y los datos parecen indicar que no, para nada. Resulta que las mayores caídas en el crimen se dieron en los condados con más población, en las grandes ciudades. ¿Por qué ahí? Bueno, según el autor, es porque en esos lugares las políticas anteriores para obtener permisos eran súper restrictivas. Así que la nueva ley representó un cambio mucho más drástico que en zonas rurales donde quizá ya era más común. Y este es probablemente uno de los hallazgos más llamativos del estudio. Los datos mostraron que las reducciones más grandes en crímenes violentos, como asesinatos y agresiones, ocurrieron en condados con mayor porcentaje de población negra. Este dato llevó al autor a analizar el papel histórico que ha jugado la autodefensa en ciertas comunidades. Para darle contexto a esos datos, el estudio recurre a la historia y a testimonios como este. La idea que se presenta es que históricamente la posibilidad de defenderse ha sido especialmente importante para las comunidades minoritarias que no siempre podían contar con la protección de las autoridades. Ok, pero un buen análisis estadístico no se queda solo con el primer resultado. Hay que asegurarse de que no es una simple coincidencia. Así que, el estudio puso a prueba su propia teoría, enfrentándola a otras posibles explicaciones. A ver qué tal le fue. Se consideraron varias cosas. Por ejemplo, ¿y si el crimen simplemente estaba bajando en todo el estado por otras razones? ¿O qué tal el efecto de otras leyes sobre armas, como los periodos de espera? También se analizaron los ciclos naturales del crimen. A veces sube, a veces baja. Pues bien, el análisis se hizo una y otra vez, controlando cada uno de estos factores. Y según el autor, el resultado central no cambió. Así que el punto clave que presenta el estudio es este.
Incluso después de descartar todas esas otras explicaciones, la conexión estadística entre estas leyes de portación de armas y la caída en el crimen violento seguía ahí. No era por otra cosa. Bueno, y después de todo este análisis, ¿cuál es el balance final? El estudio va un paso más allá e intenta calcular el impacto económico, ponerle un número, en dólares, a todo esto. Para hacer este cálculo, se usaron las estimaciones oficiales del costo que tiene cada crimen para las víctimas. Y el resultado fue que la reducción en crímenes violentos se tradujo en un beneficio, un ahorro, si se quiere, de unos 6.200 millones de dólares. Claro, a eso hay que restarle el costo del aumento en los crímenes contra la propiedad. Haciendo la resta, el estudio llega a esta cifra: un beneficio neto para la sociedad de 5.700 millones de dólares al año. Esto es en dólares de 1992, hay que aclararlo. En resumen, los beneficios de menos violencia fueron mayores que los costos de más robos. Ahora, 5.700 millones suena a una cantidad enorme de dinero. Y lo es, pero para ponerlo en perspectiva, el propio autor señala que esta cifra representa poco más del 1% del costo total que tenía el crimen para las víctimas en ese año. Es significativo, pero no lo es todo. Y con esto hemos recorrido los argumentos centrales y los datos que presenta el estudio Más armas, menos crimen. Las conclusiones a las que llega, basadas en toda esta evidencia, nos dejan con una pregunta final, una que da mucho que pensar. Si una política pública parece cambiar el tipo de crimen de violento a no violento, ¿cómo medimos si fue un éxito o no? ¿Cuál es el verdadero balance?